Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta edición especial de CGTN Noticias. Soy Lourdes Fernández. 2020 ha sido un año lleno de adversidades y retos causados por la pandemia de la COVID-19. América Latina y el Caribe no han estado exentos de los retos traídos por el nuevo coronavirus, que ha impactado importante en el terreno económico, político y social, incluidos los estilos de vida de las personas. Cada país ha desplegado políticas enfocadas a las necesidades de cada estado y las reacciones populares han tenido sus propias peculiaridades. A continuación, echemos un vistazo de las 10 noticias más importantes de América Latina en 2020, un trabajo elaborado por la productora Leyanda Producción de Buenos Aires. Hoy tenemos un programa especial con las 10 noticias más importantes que ocurrieron en Latinoamérica durante el año 2020 y para ello vamos a estar hablando con Gabriel Michi, que es analista internacional. Gabriel, bienvenido al programa. Muchas gracias, Luis. Gracias por la invitación. No, por favor. Este año estuvo marcado por la pandemia, ¿no? Que primero azotó a Europa y después llegó rápidamente a Latinoamérica. Sí, sin duda. Cuando a principios de marzo llega a la Argentina, previo había encontrado el primer caso en Brasil, en San Pablo, bueno, nos encontramos con una realidad que no nos imaginamos que iba a tomar la dimensión que tomó finalmente. Se diseminó rápidamente con sistemas de salud en América Latina bastante precarios y bueno, y decisiones que tomaron distintos gobiernos en un sentido o en otro, ¿no? Para tratar de paliar un poco la pandemia y para ganar tiempo con la experiencia que uno veía que se llegaba de Europa, sobre todo para fortalecer el sistema de salud, lograr mayores cantidades de unidades de cuidados intensivos y camas en esos lugares. Pero fue una pandemia que arrasó a toda América Latina y que es el día de hoy, y que en las últimas horas se conocieron que ya llegan a 500.000 los fallecidos por COVID-19 en América Latina, ¿no? Es un dato que alarma muchísimo y que, bueno, con la aparición de las primeras vacunas en la región, sin duda hay una luz de esperanza, pero que con el nivel de contagios que hoy tenemos, sin duda sigue la preocupación en marcha, ¿no? Sí. China hizo una donación importante de material para el cuidado de los médicos. Sí, fue fundamental porque en países como los nuestros y otros lugares, incluso países desarrollados, llegaron estas donaciones de China con material para médicos, con barbijos, incluso estuvieron vuelos de aerolíneas argentinos trayendo ese material. Y fue importante también porque, como decíamos, ¿no? La pandemia nos atropelló, nos llevó puestos y frente a eso la solidaridad internacional, en este caso de China, enviando los materiales fue fundamental. ¿Qué hubiera pasado de no haber tomado medidas tan extremas como la cuarentena en diferentes países? Yo creo que, por ejemplo, en el caso argentino, hoy estaríamos con un sistema de salud totalmente saturado. Se logró ganar tiempo con estas medidas. Después, cuando se fueron relajando las medidas y la falta de conducta también de la ciudadanía hizo que los contagios aumenten. Hoy estamos con un nivel alto de contagios para hacer verano aquí, pero sin duda ese tiempo que se ganó con las cuarentenas estrictas al principio sirvió para fortalecer los sistemas de salud y no llegar a ese terrible cuadro del dilema de la última cama, es decir, de tener que elegir a qué paciente atender y a quién no, de acuerdo a cuánto tienen de proyección de vida, ¿no? Esto, por suerte, no llegó gracias al tema de las cuarentenas. ¿Qué sucedió en Brasil con el coronavirus? Bueno, coronavirus en Brasil provocó verdaderos estragos, gran parte por este mensaje confuso enviado desde el Poder Ejecutivo, donde hubo una tensión permanente entre el gobierno central de Jair Bolsonaro y los gobiernos estaduales que querían implementar al principio, sobre todo, cuarentenas más estrictas, y él tenía un mensaje, no, hay que abrir la economía y demás. ¿Qué hizo? Que hoy Brasil sea el tercer país del mundo con mayor cantidad de contagios, terminamos este 2020 con 7,5 millones de contagiados y con el segundo país con más cantidad de muertos después de Estados Unidos, ¿no? Con casi 200.000 muertos. Bueno, eso es parte de la irresponsabilidad con la que el gobierno de Jair Bolsonaro manejó esta crisis, ¿no? ¿Y cómo está la tendencia en este país? En Brasil está creciendo, si bien no está al nivel que tuvo hace un mes donde los casos eran mucho más altos, pero sigue estando con un
nivel muy elevado, al punto tal que, por ejemplo, ciudades como Río de Janeiro están con más de un 90% de ocupación en sus unidades de cuidados intensivos, han tenido que suspender el carnaval, la fiesta de fin de año que se hace en las playas de Río de Janeiro, en las últimas horas también se suspendió, se va a aplicar multas para que la gente no vaya a esos lugares y evitar justamente las aglomeraciones, ¿no? ¿Y el impacto en la economía fue importante? Fue importante porque aún con esta postura aperturista de la economía que ha tenido Jair Bolsonaro, eso tampoco se vio reflejado en los números. Tuvo una caída en promedio del 10% de su Producto Bruto Interno. También hay que decir que aumentó muchísimo el desempleo. Es decir, que no es cierto que la disputa era entre cuarentena sí y cuarentena versus economía, sino que muchas veces el no hacer cuarentena terminaba siendo, más allá de la cuestión sanitaria, perjudicial desde lo económico también. Gabriel, en el 2020 Argentina se posicionó como líder en la materia aeroespacial. Exactamente, hay que decir acá que distintos desarrollos tecnológicos que ha tenido en materia satelital a través de la CONAE, Argentina la posicionan en un lugar de privilegio en materia de América Latina. El SOACOM, digamos, este último satélite que se lanzó al espacio desde Cabo Cañaveral en el 30 de agosto y que va a aportar información fundamental para todo lo que tiene que ver con los cultivos, para detectar el tema de los peligros de inundaciones, para ver la densidad de la humedad en el piso, que es fundamental para el desarrollo económico de un país, es de vanguardia. La tecnología que tiene es de vanguardia y en gran parte tiene que ver con el nivel de desarrollo que ha tenido esta área en la Argentina. Ya Argentina ha lanzado al espacio en órbita, ha puesto en órbita varios satélites, todos con fines pacíficos, hay que remarcar esto, y con fines científicos, ¿no? En sociedades con distintos países. Dentro de poco va a haber un lanzamiento con Brasil para medir el tema de la salinidad del agua, entre otras cuestiones, y apuntan justamente a un desarrollo mejor desde el punto de vista medioambiental y mejor también desde el punto de vista económico en cuanto a la producción de bienes naturales, ¿no? Claro. Argentina lanzó también un satélite con China. Con China exactamente, hace unos años, y que esto también sirvió de información fundamental para todo lo que tiene que ver con los servicios vinculados a la agricultura. De hecho, ese convenio con ese satélite que se hizo con China sirvió incluso para vender información a otros países, es decir, se vuelve rentable también no solo para el país que en este caso utiliza estos servicios, sino que se puede vender ese servicio hacia otros países, y este emprendimiento te demuestra que la cooperación internacional es clave en el desarrollo aeroespacial, ¿no? ¿Cómo impacta en la ciencia argentina el desarrollo de estos satélites? Bueno, Argentina históricamente ha tenido como un trabajo muy serio a través de la CONAE en el tema del desarrollo aeroespacial, ¿no? Fueron de los primeros países en América Latina de lanzar satélites, siempre con, decíamos, cuestiones científicas. En el último satélite que mencionamos, que se lanzó en agosto, participaron más de 1000 científicos y dieron participación también a por lo menos más de 80 industrias locales que ayudaron en todos los instrumentos que se necesitaban para este desarrollo. Por lo tanto, es un potenciador de la ciencia y, por otro lado, de las industrias, ¿no? También en Latinoamérica hubo elecciones en Bolivia y fue elegido Arce presidente. Exactamente. Bueno, después del golpe de Estado que sufrió Evo Morales el año pasado, un violentísimo golpe de Estado, donde quisieron correr de agenda, hacer desaparecer al movimiento del socialismo. Un año después de un año desastroso de la presidenta de facto, Jeanine Áñez, lo cierto es que se volvió a las elecciones y el candidato del MAS, que en este caso no pudo ser Evo Morales, sino que fue su ex ministro de Economía, Luis Arce, ganó con el 52% de los votos contra el 29% del segundo candidato, ¿no? Entonces demostró que el pueblo boliviano no solamente se había excluido al MAS del poder, sino que se había extraído al pueblo boliviano de su propia voluntad popular, ¿no? Entonces, lo que ocurrió, yo vi la fiesta que significó la vuelta del movimiento del socialismo al poder, y por otro lado también el retorno de Evo Morales, recibido multitudinariamente por su pueblo, recorriendo miles de kilómetros allí en Bolivia para llegar a Chimoré, donde él se tuvo que exiliar por ser perseguido el año pasado, y ahí vi cómo las bases populares salieron a respaldar a su líder, ¿no? ¿Y qué rol va a cumplir Evo Morales?
Bueno, Evo es una figura sin duda que es intransferible. La imagen del líder es intransferible. Lo que sí creo que el desafío importante que tiene Evo es no hacerle sombra al gobierno de Luis Arce, ¿no? Porque eso en cierta medida podría condicionar el poder del movimiento del socialismo. Creo que ahí tienen que encontrar un equilibrio entre un presidente en ejercicio que fue respaldado por el 52% de los bolivianos y un líder natural que ha llevado los derechos de los pueblos más marginados de Bolivia al poder y que le ha dado respuesta y voz a tantos bolivianos. Entonces creo que hay que encontrar un equilibrio. Sin duda el liderazgo no se hereda, esto es una realidad, sí se heredan los derechos que se consiguieron durante el gobierno del movimiento al socialismo, ¿no? ¿Qué línea de gobierno puede tener Arce? Mira, las señales que está dando Arce es retomar lo que ha pasado hasta ahora, lo que había pasado con el gobierno de Evo Morales, ¿no? De hecho, en el primer mes que tuvo de gestión, él como que devolvió determinadas garantías sociales importantes que habían sido vedadas por el golpe de Estado, pero aparte logró que la economía que vino cayendo en virtud de la pandemia y del mal manejo de Yanine Áñez, tenga en su primer mes de gestión un crecimiento que no había tenido. Claro. Entonces esto es una buena señal para Bolivia. Lo importante también, así como decimos que Evo no le haga sombra, que Arce siga con los lineamientos que el movimiento del socialismo tuvo en su gobierno, ¿no? Gabriel, Perú tuvo una nueva crisis política. Exactamente, que terminó con un nuevo derrocamiento de un presidente, Martín Vizcarra, que en definitiva hay que decir que lo que vive Perú es un sistema muy inestable, donde se mezcla intereses políticos, se mezclan individualismos muy fuertes de la dirigencia política y mucha corrupción. Vos fijate que todos los presidentes que ha tenido Perú en los últimos años de democracia o terminaron presos o terminaron en prisión domiciliaria, prisión efectiva o exiliados por cuestiones judiciales, ¿no? Sí. Muchas de ellas vinculadas con la corrupción, en el caso de Vizcarra vinculadas al escándalo Odebrecht, pero bueno, todos han tenido desde Toledo, que está exiliado en Estados Unidos, ha pasado con Fujimori y aparte con una violencia política muy fuerte como la que encaró con Vladimir Montesino, pasó con Alan García, que se termina suicidando cuando lo van a detener, pasó con Kapuscinski, pasó con todos los líderes, con todos los presidentes que tuvo Perú, pasó en definitiva que terminaron de manera violenta. Y ahora se está discutiendo que si el Parlamento no debería tener menos poder en la designación de los presidentes, porque cuando pierden el respaldo del Parlamento caen los presidentes, ¿no? Entonces hay que ver cuánto juega allí el voto popular y en definitiva cómo se depura el sistema político peruano. Chile tuvo un plebiscito que fue histórico. Exactamente. Chile logró, después de tantos años, derrotar la constitución del dictador Augusto Pinochet, ¿no? Augusto Pinochet, en el año 1980, siendo presidente, formula una constitución hiperpresidencialista y negadora de derechos. Sí. Pasaron años de democracia y sin embargo esa constitución siguió vigente, ya con Pinochet muerto y demás, y era imposible avanzar sobre ello, sea un gobierno socialista o sea un gobierno de derecha como el de Sebastián Piñera. La calle salió a protestar a partir de un disparador que era un aumento de una tarifa del metro. Salieron a la luz todos los reclamos postergados del pueblo chileno y eso llevó a un plebiscito donde el 80% de la gente dijo basta a esta constitución que tiene que ver con la dictadura de Pinochet. Es una sociedad muy desigual. Es la sociedad, dicen, más desigual de toda América Latina, la chilena, con 5 familias que manejan todo el poder político, económico y el resto de la sociedad que está sumamente marginada. Chile fue tomado durante muchos años por el liberalismo económico como un modelo a seguir en América Latina. Bueno, lo que quedó en evidencia a fines del 2019 es que se escondía bajo la alfombra todo un sistema de desigualdades que
fortalecía a los más poderosos y debilitaba al resto del pueblo chileno, ¿no? Ujú. ¿Y qué puede pasar en Chile a partir de ahora con este cambio de la Constitución? Bueno, no va a pasar algo de la noche a la mañana, no va a haber un cambio de la noche a la mañana porque el proceso, ahora que se aprobó, se dijo sí necesitamos una nueva constitución. Bueno, ahora viene la discusión sobre cómo se van a elegir a los estatuyentes que van a formular la nueva constitución, un nuevo plebiscito en esa materia, hasta que finalmente se empiece a tratar la letra chica de una nueva constitución. Puede pasar 1 o 2 años, por lo tanto los cambios no van a ser inmediatos. Pero el signo político de haber derrotado una constitución tan retrógrada como la que tenían es sin duda un cambio de época. Ujú. ¿Y cuál es la situación económica de Chile? Bueno, Chile ha atravesado a raíz de la pandemia, pero ya previamente, una situación económica muy difícil. Obviamente, si vos tomás los números macroeconómicos y lo proyectás en virtud del poder adquisitivo per cápita, por ahí está mejor que otras economías. Pero en la economía doméstica, en lo que le llega al bolsillo a la gente y lo que le cuesta el costo de vida, es mucho más caro que otros países. Por lo tanto, las dificultades económicas son muchas. La pandemia provocó un verdadero estrago también económico en Chile y también puso en evidencia estas desigualdades, ¿no? Ujú. En 2020 tuvimos una noticia que nos sorprendió a todos y fue la muerte de Diego Armando Maradona, no solo con repercusión en Argentina, en Latinoamérica, sino en todo el mundo. Sí, yo creo que, bueno, Diego Armando Maradona, bueno, acá hay mucho de opinión personal, pero ha sido el más grande futbolista de todos los tiempos del mundo y ha sido un fenómeno social y cultural, si se quiere, ¿no? En Italia fue como un símbolo de la lucha del sur pobre contra el norte rico y opulento que lo segregaba, ¿no? En Argentina, en muchos casos, fue una proyección de sectores populares que veían en él la consagración de un par, digamos, convertido en ídolo mundial. Y yo no sé si en el mundo la muerte de un deportista, cualquiera sea, provocaría la conmoción mundial que generó la de Diego Armando Maradona. No sé si hay otro deportista y que tiene que ver con los claroscuros que tuvo su vida, con esta cosa de liderazgo natural que tuvo y de convertirse en un verdadero fenómeno. La verdad que su muerte a los 60 años fue un impacto muy duro para todos, que todavía no logramos digerir realmente. Para nosotros Diego Armando Maradona va a ser eterno y ha sido el que nos ha dado internacionalmente las más grandes alegrías, ¿no? Ujú. ¿Qué lo hace tan mítico a Diego Maradona? Yo creo que por un lado su origen, ¿no? Su origen humilde, todo lo que logró conseguir, esta cosa de antisistema que tenía, de pelearse con el poder, aunque después se amigaba y después se volvía a pelear, el hecho de la reivindicación de los más humildes, ¿no? En el caso, mencionábamos el caso italiano, Sí. su figura polémica, ¿no? Esa fuerza que él tenía, bueno, y obviamente sus logros futbolísticos, simbolizados, quizás sintetizados en aquel partido contra Inglaterra en el Mundial de 1986, que al final gana la República Argentina, con 2 goles que lo sintetizan, ¿no? Un gol tramposo, con la mano de Dios, como se dio en llamar, y un gol majestuoso, con todo el talento, con toda esa hidalguía que tuvo, y que en cierta medida mostraron lo que era Diego Armando Maradona, y en cierta medida te diría lo que podía llegar a ser la Argentina, ¿no? Ujú. Hubo elecciones también en Estados Unidos. ¿Cómo impacta esto en Latinoamérica? Bueno, sin duda Estados Unidos, la elección en Estados Unidos impacta en todo el mundo, pero América Latina las mira muy especialmente porque durante los años de gestión de Donald Trump, Estados Unidos fue indiferente hacia América Latina, ¿no? Está bien, durante el gobierno argentino de Mauricio Macri él tuvo buena relación, por una relación previa con Donald Trump, que le sirvió para endeudarse más a la Argentina, en realidad, porque Estados Unidos dio su aval al Fondo Monetario Internacional para que Argentina se endeude como nunca antes, ¿no? Y hoy estamos pagando esas consecuencias. Pero América Latina está mirando expectante de dejar de ser un patio de atrás de Estados Unidos, lo vive México, lo vive todo Centroamérica, pero también lo vivimos en Sudamérica. Y fíjate que rápidamente la actitud de los países de América Latina ha sido salir a saludar el triunfo de Joe Biden sobre Donald Trump, pese a que
Donald Trump seguía dando batalla y la sigue dando batalla tratando de decir que fue una elección fraudulenta. El que hizo un camino distinto fue el Brasil de Jair Bolsonaro, que no quiso reconocer la derrota de su aliado natural, que era Donald Trump, y tardó semanas en felicitar a Joe Biden como el nuevo presidente de los Estados Unidos. ¿Qué puede cambiar en Estados Unidos con el cambio de presidente? Yo creo que lo que puede pasar es que vaya a haber una mayor apertura hacia la globalización. Donald Trump tuvo una actitud disruptiva de cerrarse, de un nacionalismo de derecha muy impactante, de romper incluso con los aliados que siempre tuvo, y eso en cierta desconfiguró lo que venía creciendo, que era la intercomunicación mundial. El ejemplo más claro es lo que pasó con el Pacto de París, ¿no? El tratado, con respecto al medio ambiente, que lo había firmado Barack Obama y que lo que hace Donald Trump es decidir romper con eso y tener una política negacionista del cambio climático, ¿no? Creo que ahora se va a volver a ver un Estados Unidos más en el concierto internacional, no tan aislado y dispuesto al diálogo, ¿no? Bien, entonces, y en Argentina se aprobó recientemente la ley del aborto. Exactamente, un logro histórico de la lucha de las mujeres, pero de muchos sectores sociales, que es básicamente la discusión se planteó mal, ¿no? Porque se planteaba entre aborto legal y o la lucha por las dos vidas, pero en realidad la discusión acá era aborto clandestino o aborto legal, porque los abortos existían y muchas mujeres morían por tener que recurrir a un aborto clandestino, particularmente los que no tenían recursos. Fue una lucha fenomenal de las mujeres lograr esta ley que coloca a la Argentina junto con los países del primer mundo, como bueno, los países del primer mundo, en casi todos ellos el aborto es legal, es voluntario y demás. Incluso bueno, en América Latina tenés las excepciones de Uruguay, de Cuba y ahora Argentina, que van a tener una legalización que va a otorgarle esos derechos fundamentales a las mujeres, ¿no? Y el tema es que nadie va a obligar a nadie a abortar. De la otra manera, sí obligaban a las mujeres a tener que abortar en forma clandestina. ¿Puede ser como un ejemplo Argentina para los países de la región? Yo creo que sí. Creo que también es cierto que Argentina en los últimos años ha sido una vanguardista en materia de derechos civiles, ya sea por la ley de matrimonio igualitario, ya sea por la ley de diversidad de géneros. Ha sido vanguardista, bueno, lo fue en su momento con la ley de divorcio, que venía retrasada en la Argentina, pero creo que en los últimos años Argentina ha avanzado mucho en derechos civiles y esta es una demostración más que ojalá sirva de ejemplo para otros países. Y se entiende de una vez que uno puede profesar la religión que quiera, digamos, pero eso no puede obligar a un país institucionalmente a forjar a la gente o negarle derechos a las personas, ¿no? ¿No hay muchos países en Latinoamérica que hayan aprobado una ley de aborto? No, mencionábamos el caso de Uruguay, el caso de Cuba en su momento, la Guayana Francesa y Guyana, son los 4 excepciones, con Argentina va 5 que hay en América Latina. En el caso de Uruguay, hay un dato, fue durante la gestión del Frente Amplio de Pepe Mujica y desde el momento en que se sancionó la ley no hubo una sola muerte más materna por un aborto. Ese es el dato que te cambia la realidad y te demuestra que esto es una cuestión de salud pública. No tiene que ver ni con creencias religiosas ni con posturas ideológicas. Es una cuestión de salud pública. Sí. ¿Y los países de la región, cómo los ves en esta tendencia? Y creo que va a ser difícil, por ejemplo, en Brasil, el peso de la Iglesia Católica y del evangelismo más duro hace imposible. Bolsonaro es un fiel militante en contra del aborto. Existen excepciones en América Latina para cuando se trata de un caso de violación o de peligro de salud de la madre, pero es difícil. Brasil es el país con más católicos en el mundo, por lo tanto eso va a ser difícil imponerlo. Y en México, por ejemplo, que es otro país ultracatólico, pasa que está regulado más a nivel estadual. Por ejemplo, en Ciudad de México y en Oaxaca el aborto es legal y en el resto del país está prohibido, ¿no? Entonces es un camino muy difícil y obviamente el peso de las iglesias es muy impactante.
hoy los medios, en las últimas horas, los medios internacionales, cuando reflejaban lo que pasaba en la Argentina, decían en el país del Papa Francisco. Claro. ¿No? Entonces es un cambio de época muy importante. Comenzó en Latinoamérica y cerramos con este tema, la vacunación masiva contra el coronavirus. Exactamente, la verdad que es la luz al final del túnel que decíamos cuando empezó esta pandemia. En el caso de Argentina es el país que más vacunas ha recibido en los últimos días. Tiene que ver con estas 300.000 vacunas recibidas del Sputnik V, la vacuna desarrollada en Rusia. En Chile, en Costa Rica, en México se recibió ya la vacuna de Pfizer. Se va a avanzar con la vacuna china. En Argentina también se dijo esto en las últimas horas, que hay avanzadas negociaciones con la vacuna china. Lo mismo va a pasar en Brasil. En Chile, por ejemplo, la vacuna china fue parte de se tomó parte de los test de voluntarios, se hicieron allí en Chile. Por suerte aparecen estas múltiples opciones de la llegada de vacunas. Ojalá se haga a tiempo, porque mientras tanto la pandemia sigue provocando víctimas, ¿no? Claro, lo importante es que la vacuna se pueda llegar a vacunar a la mayor cantidad de gente antes de un rebrote. Totalmente, porque aparte, bueno, así, en Europa ya se está hablando de la tercera ola. Nosotros estamos terminando, se supone, la primera ola, pero se puede llegar a montar una segunda ola sobre los números altos de la primera, ¿no? Entonces, es muy importante tener las vacunas antes de que llegue la segunda ola, que todavía no está, pero que podría llegar en marzo, por ejemplo, acá al Cono Sur, y por eso las vacunas son nuestro salvavidas, lo que estamos esperando todos, y ojalá lleguen a todos, porque lo que vemos es que hay una enorme desigualdad internacional de acaparamiento de las grandes potencias de las vacunas, caso de Canadá, que reservó vacunas o precompró vacunas 5 veces por el total de su población, y hay países pobres que directamente van a quedar marginados de la vacunación masiva, ¿no? ¿Se sabe cuántas personas pueden llegar a ser vacunadas en Latinoamérica? Mira, América Latina tiene, si yo mal no recuerdo, una población de 650 millones de habitantes, ¿no? El tema es que a lo largo del 2021 la idea, que según enuncian los gobiernos, es poder llegar por lo menos a la mitad de esa población. La idea es que también después actúe lo que se llama la inmunidad de rebaño, pero obviamente la prioridad va a estar puesta en el personal de riesgo, personal de salud por un lado, en primera instancia, las personas mayores, las personas con enfermedades prevalentes, y después se va a ir descendiendo en edades hacia los más jóvenes. Pero lo que dicen las autoridades es por lo menos llegar a la mitad de la población. Ojalá se pudiese llegar a todos, ¿no? Pero no hay disponibilidad de vacunas. Le está pasando a Estados Unidos ahora, que hasta finales de este 2020 va a lograr vacunar a 2.300.000 personas, cuando pensaba que a fin de año iba a tener vacunadas a 20 millones, ¿no? Gabriel, ¿cuáles son las vacunas que van a llegar a la región? Las vacunas que se sabe que van a llegar a la región, bueno, la Sputnik, hoy Bolivia compró 5 millones de dosis de la Sputnik, que va a empezar a recibir a partir de enero. Las vacunas de Sinovac de China, entre otras, Sinopharm, la vacuna de Pfizer, que ya llegó en algunos países, la vacuna de AstraZeneca, que es muy importante porque en el caso de Argentina tiene la posibilidad de hacer una producción local junto con México de la vacuna de AstraZeneca. Fue aprobada en el Reino Unido hace unas horas, y ahora también fue aprobada por el ANMAT en la República Argentina, pero en principio son esas. Quizás lleguen más adelante de la de Johnson Johnson, y quizás la de Moderna, pero por ejemplo Argentina no tiene convenio con Moderna. Así que esa es una vacuna que es un laboratorio norteamericano que no va a llegar. Pero el gobierno argentino asegura que tiene precomprado alrededor de 50 millones de dosis de vacuna en las distintas canales, digamos, ¿no? Ojalá lleguen pronto, ¿no? Brasil va a comprar la vacuna china. Brasil va a comprar la vacuna china. Pensemos, Brasil, decíamos, una población de 210 millones de habitantes, es una población importantísima. Sin duda va a ser un mercado importante para China en este caso. Argentina es el tercer país en población de toda América Latina, después de Brasil, México, y aquí también va a llegar la vacuna china. En México también va a llegar la vacuna china. Por eso, obviamente, y aparte lo que sí está viéndose es que por ahí los países están teniendo
problemas de producción. Y en China y en India hay matrices de producción mucho más voluminosas que podrían hacer que la producción de estas vacunas se haga más rápidamente, ¿no? Al final de la presente edición de CGTN Noticias, les recordamos que pueden seguirnos a través de nuestras cuentas oficiales de CGTN, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Weibo y Weixin. Gracias por su sintonía y los invitamos a continuar disfrutando de nuestra programación. Regresamos en breve.